de paradigma desde mi perspectiva en la justicia restaurativa. Así no solo se cuelga el conflicto para que se seque y dejarlo ahí sin atenderlo, encerramos al perpetrador y a las víctimas las olvidamos. Las tallas únicas son una mentira, como algunas sabemos, y un proceso deshumanizante y revictimizante también se convierte en una tragedia que generalmente destroza a los y a las más vulnerabilizadas. Repensar el sistema que ha probado no funcionar, caminar hacia la justicia restaurativa, hacia nuevas formas, me parece que por ahí estarán las respuestas. En palabras de Emma Goldman, y cito, cuando la más minuciosa y centralizada institución, mantenida mediante un excesivo gasto nacional, ha demostrado su completo fracaso social, vierte en una tragedia que incluso los más torpes deben comenzar a cuestionar su existencia. En la práctica, la sociedad sigue teniendo el primitivo motivo para hacer frente al ofensor. Esto es la venganza. Los datos generalizados demuestran de manera aplastante la profunda inutilidad de las prisiones como medios de disuasión o reforma. Aunque sea encomiable, me temo que es imposible esperar buenos resultados de echar buen vino en una botella mohosa. Nada más que una completa reconstrucción de la sociedad liberará a la humanidad del crimen. Cierro la cita. Y reflexionado todo lo anterior y volviendo al principio, me pregunto si esas adolescentes que adultizamos son las mismas mujeres que eventualmente infantilizamos, sumergiéndolas cual Sísifo en un ciclo que se repite. Y por último, Elin Díaz. Muy buenas tardes a todas. Agradezco la oportunidad de formar parte de esta jornada de discusión y diálogo que busca abrir la conversación entre las diferentes corrientes de feminismos para problematizar, enriquecer y en última instancia buscar soluciones al problema de violencia de género. Para ilustrar la trascendencia de esta conversación, les voy a relatar la parábola de los ciegos y el elefante, que a modo de licencia poética adapté para que fueran ciegas. Érase una vez 6 mujeres ciegas que vivían en un pueblo. Un día, uno de los aldeanos le dijo, oiga, hay un elefante en el pueblo. Las mujeres ciegas no sabían que era un elefante y como nunca lo habían visto, decidieron ir a tocarlo para comprender cómo era. Cada una de ellas tocó una parte diferente del elefante. Oye, el elefante es un pilar, dijo la primera mujer al tocar la pierna. Oh, no, es como una cuerda, dijo la segunda mientras tocaba la cola. No, es como una gruesa rama de un árbol, dijo la tercera mujer que tocó la trompa del elefante. No, es un gran abanico, dijo la cuarta mujer al tocar la oreja. Es como una pared enorme, dijo la quinta mientras tocaba el costado del elefante. Es como una tubería, dijo la sexta mujer que tocó el colmillo del elefante. Como cada una de las ciegas solo había tocado una parte del elefante por separado, ninguna de ellas coincidía en cómo era. Incluso comenzaron a discutir sobre el elefante y cada una de ellas aseguraba que tenía la razón. Una sabia que pasaba por allí al oír a las 6 mujeres discutiendo sobre qué o cómo era el elefante, se detuvo y les explicó con calma. Todas ustedes tienen razón. El motivo por el cual cada una de vosotras lo dice de manera diferente es porque cada una habéis tocado una parte diferente del elefante. El elefante tiene todas las características que han dicho. Las ciegas y el elefante es una parábola originaria de la India que ilustra la incapacidad del ser humano para conocer la totalidad de la realidad debido a la falta de visión global y la necesidad de comunicación, según la perspectiva que tengas. En fin, no perdamos el foco. Esta parábola nos sirve para reflejar la situación actual de muchas corrientes feministas. En ellas nos podemos encontrar en cada una de las corrientes mujeres ciegas con una perspectiva diferente del problema de violencia de género debido a sus objetivos concretos. Para ser conscientes de un problema de muchas dimensiones y saber cómo gestionarlo es necesaria la comunicación. Necesitamos sentarnos todas a la mesa con mentes abiertas y concertar ideas sobre las diferentes perspectivas que permitan avanzar la causa de la mujer. Solo desde una visión global
podremos gestionar soluciones reales y permanentes. Yo estoy aquí para exponer la perspectiva de una abogada criminalista que se considera feminista y que trabaja en la Defensoría Pública hace casi 20 años. Trabajar en la Sociedad para Asistencia Legal me ha expuesto a la brutalidad apabullante de un sistema roto que criminaliza los desórdenes de salud mental, la discapacidad intelectual, la demencia senil, la marginalidad y la pobreza. Vivimos en un sistema político y judicial con el mayor número de cárceles y confinados del mundo. Un sistema cruel, cuya injusticia nos enferma a todas colectivamente. Nuestra sanación comenzará cuando tomemos las riendas en nuestros propios términos, con sensibilidad, empatía, compasión, humanidad y misericordia. Olvidemos la venganza, la culpa y el castigo que nos ha impuesto el patriarcado a través de un sistema judicial creado por hombres blancos, burgueses y religiosos, que lejos de reparar el daño causado, lo único que logra es deshumanizar a todos los participantes de una triste competencia arcaica que llamamos juicio. Acabemos con un sistema correccional que encierra, castiga y tortura a aquellos cuya conducta transgresora, en la gran mayoría de los casos, es producto de la enfermedad, la marginación, la explotación y los traumas que produce la pobreza. Como dijo Brian Stevenson, cada persona es más que lo peor que hemos hecho. Alguien que ha dicho una mentira no es solo un mentiroso. Una persona que toma algo que no le pertenece no es solo un ladrón. Inclusive, la persona que mata no es solo un asesino. Una sociedad justa, evolucionada y compasiva, lo que debe buscar es identificar y desarrollar esas otras partes nobles que componen a todo ser humano. Un verdadero sistema correccional debería proveer educación, tratamiento psiquiátrico adecuado, exposición a la naturaleza, al arte, la música, al teatro, al deporte, todo lo que humaniza y sensibiliza a las personas. Hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Trabajar en la Defensoría Pública definitivamente me ha abierto el corazón. Puedo entender que las personas que nunca han visto lo que nosotras vemos a diario tengan una perspectiva de los criminales como una categoría de personas que simplemente cometen delitos. Puedo comprender que se vea la cárcel como algo necesario porque las personas delinquen y esas personas merecen estar encerradas. Hay una visión de otredad porque el ciudadano común no se identifica con los delincuentes y ese no es su problema. Sin embargo, trabajar de cerca con personas que se encuentran tras las rejas te provee una perspectiva única y privilegiada. Si la mayoría de las personas vieran lo que vemos los abogados de la sal regularmente, tendrían una visión del mundo diferente. Es entendible que tengan una perspectiva distanciada de los confinados y confinadas, porque han sido enseñados y condicionados a ver la vida de ese modo. A través de la historia, todos hemos sido corrompidos por lo que Brian Stevenson también ha llamado la política del miedo y la ira. Demonizamos a otras personas, se nos enseña a tener miedo y rencor hacia esas personas. Se nos ha enseñado a encerrar a esas personas y mantenerlas lejos de nuestra vista y de toda interacción. Cuando tienes miedo y tienes ira, es más fácil distanciarte. Cuando creamos esa distancia, es más fácil despreocuparnos. Para entender el problema de violencia de género, las invito a acercarse a los confinados y confinadas. No cabe hablar de feminismo si no nos acercamos y ayudamos a nuestras confinadas. Hay que entrar a las cárceles. Lo necesitan desesperadamente. Es al acercarnos al problema, trabajar de cerca con esas personas que podremos lograr la transformación y sanación. El miedo lleva a alejarnos del problema, pero a veces hay que acercarse al problema para tener una visión global del mismo. La activista Tarana Burke, quien creó el Me Too Movement, el original, una mujer negra sobreviviente de violencia sexual, allá para el 2006, ha relatado cómo para ella fue una pesadilla ver desvirtuarse el propósito de su trabajo cuando un hashtag de la actriz Alyssa Milano en el 2017 se tornó viral. En su libro titulado Unbound manifestó que fue totalmente discordante para ella leer las historias de actrices que valientemente escribieron sus experiencias de violencia sexual, ya que nadie lo estaba haciendo en Hollywood. Nada de eso parecía afín con su trabajo comunitario
que Burke había desarrollado durante tantos años. Bear Me Too, la frase en torno a la cual había construido su trabajo y propósito, utilizada por personas fuera de su comunidad, desplegarse en las redes sociales, fue discordante. Luego de recuperarse de shock, escribió el siguiente mensaje. Ha sido increíble ver todas las reacciones contra Harvey Weinstein y el apoyo a sus acusadoras durante la última semana. En particular, hoy he visto mujeres en las redes sociales revelar sus historias usando el hashtag MeToo. Se me hinchó el corazón al ver a las mujeres utilizar esa idea que llamamos empoderamiento a través de la empatía. No solo para mostrar al mundo cuán extendida y generalizada es la violencia sexual, sino también para que otras sobrevivientes sepan que no están solas. El objetivo del trabajo que hemos realizado durante la última década con el movimiento MeToo es hacer saber a las mujeres, especialmente a las jóvenes negras, que no están solas. Es un movimiento, es algo más amplio que un hashtag. Es el comienzo de una conversación más amplia y de un movimiento para la sanación radical comunitaria. Este mensaje me parece que captura la esencia de la convergencia de ideas que deberíamos comenzar a abordar. Todas conocemos las repercusiones que tuvo el cambio cultural que se produjo a partir del Me Too Movement, como el hollywoodense, de las críticas a los excesos a este feminismo que redundaron en violaciones al debido proceso, a la presunción de culpabilidad que automáticamente la opinión pública adscribe a los hombres señalados y a la confusión que se generó en cuanto a niveles de violencia sexual y cómo castigarlos. Operar todo el tiempo desde la estructura de ley y orden, crimen y castigo nos enfrasca en un debate estéril, porque no existen leyes que cubran todo el espectro de conducta humana y nos quedamos estancadas tratando de establecer cómo castigar a una persona que hace determinado acto. Pero si partimos de la premisa de que quien ocasiona el daño a una persona necesita responsabilizarse por ese daño, entonces podemos tener toda otra conversación. Entonces no se trata del debido proceso, ni tipificación de delitos, ni toda esa madeja de términos legales. Se trata de conversar de ser humano a ser humano sobre qué se deben el uno al otro, cuando se ocasiona un daño y cómo pueden repararse el uno al otro. Existen daños extremos, personas cometiendo actos abominables de violencia física y sexual. Estas personas ciertamente necesitan ser removidas de la comunidad para ser rehabilitadas lejos de otras personas. Ese es un lado del espectro de conductas humanas. En el otro lado del espectro, cuando se ocasiona un daño a través de expresiones verbales o mediante un contacto físico no deseado, la rendición de cuentas puede verse muy diferente desde un enfoque basado en qué necesita la persona que sufrió el daño para sentirse reparada. Sin embargo, la conversación está tan concentrada en qué hizo quién y cuán famosa es la persona, quién va a la cárcel y quién resulta absuelto, que se vuelve una conversación muy diluida e inútil. No ayuda a las sobrevivientes, no ayuda a erradicar la violencia sexual ni física y nos ubica en este ciclo que no termina nunca y que no produce los cambios estructurales que necesitamos. El propósito original del Me Too Movement era crear comunidad para que la persona agredida supiera que no está sola. Demasiadas mujeres y niñas han pasado por experiencias de violencia sexual. Es un grupo enorme, pero es un grupo poderoso. Son personas que han sobrevivido una de las peores experiencias que le puede pasar a un ser humano y tuvieron la capacidad de seguir adelante. Por eso representan poder y resiliencia. Sin embargo, el sistema judicial las relega a un rol de víctima débil e incapaz de tomar decisiones. Hemos denominado el problema de violencia de género como una crisis de salud pública en términos de cuántas vidas ha tocado. Sin embargo, al igual que se hace con el problema de la adicción y la guerra contra las drogas, que es otra crisis de salud, se han tratado de solucionar con campañas policíacas de mano dura y castigos más severos. Este enfoque punitivo de políticos que proponen castigos más severos cuatrienio tras cuatrienio nos corrompe como sociedad. Se trata de cuán fácilmente condenamos personas y las desechamos. Se trata de la injusticia de un sistema que permite que sea el miedo, la ira y el distanciamiento los factores que determinen cómo tratamos a las personas más desventajadas y vulnerables de nuestra sociedad. Acerquémonos a esas personas y atrevámonos a mirarlas de frente desde la humanidad. Comencemos la conversación. Les aseguro que abrirán su corazón y podremos juntas tener una visión global de ese elefante que es la violencia de género. Gracias.
Dándole las gracias a las compañeras por la exposición y abriendo el espacio para una ronda de preguntas. Tenemos tiempo para preguntas, para comentarios, así que gracias a quienes decidan saltar. Sé que la doctora Vanessa Contreras también se me va a estar uniendo aquí al frente en un momento. Quería quizás empezar yo y pensando en las reflexiones que se han estado compartiendo en el día de hoy, en la tarde de hoy, sobre ese flaco servicio que obviamente hace el sistema carcelario a la justicia, a la rehabilitación, también a la víctima o a la persona que sufre el delito. Se habla de integrar a las personas señaladas a la conversación y yo coincido, ¿verdad?, con María Soledad sobre quienes también deben ocupar estas sillas y estas mesas y ser los interlocutores. Pero pensando en este panel y en ese rol de la Defensoría Pública, muchas veces son ustedes quienes les toca responder esa primera línea de respuesta de lo que significa ser quien defiende a el criminal, a esta construcción del criminal, de un sistema que a todas luces la sociedad lo ve como justiciero y no necesariamente violento. Así que se convierten las defensoras públicas en quienes les toca contrarrestar o hacerle frente a una narrativa que es avasalladora, que es una narrativa popular, populista, que es una narrativa de resolver, de salir del paso, de meterlo preso, de botar la llave, y que sufren de no solamente el escarnio público, el escarnio de los pares, de los colegas, ¿verdad? Ahorita alguien hablaba y creo que fue Ana María que decía, pues también encontrar mi espacio como una abogada que aunque defiendo agresores, pues también tengo un espacio en el feminismo o en los feminismos. Y quizás la pregunta o quizás invitar a compartir una breve reflexión desde ahí. ¿Cómo se siente ser esa primera línea? Casi nada. Y yo sé que María Soledad quiere el micrófono, así que... Quizás antes de que lo que María se ajusta, es bien interesante, para mí fue bien interesante ver cómo repercutía sobre mi persona, mi trabajo, que yo siempre pensaba que se trataba de mi representado, de la persona imputada, y ver cómo se afectaba la proyección de quién era Ana María como persona, reducida a lo que era mi rol como abogada defensora, fue bien impactante. Y quizás por eso entre abogadas nos manteníamos como este grupo cerrado de abogadas, porque somos quienes nos podemos entender y discutíamos estos temas entre nosotras mismas. Y es bien interesante porque tenemos una ventaja sobre todos los demás roles. Nosotras tenemos la capacidad de ver el sistema desde el punto de vista de quien defendemos y el rol que hacemos de garantizar esos derechos constitucionales, porque realmente no es otra cosa nuestro propósito, pero también hemos podido ver cómo no tan solo se pierde en el sistema mi representado ante unos remedios que no sirven, pero como también se fantasea con que el tribunal es la respuesta para quien viene a buscar algún tipo de resarcimiento. Así que para mí es fascinante y bien privilegiada, no lo veía así hasta hace unos años atrás, porque creo que podemos aportar mucho más a esta discusión que ser meras salvaguardas de derechos constitucionales. Yo creo que tanto nosotras y muchas otras compañeras que no han sido tan vocales en este proceso, formamos parte de un gran sector que podemos brindar más respuestas que conflictos. Y yo creo que ya es hora de que dejemos de ser reducidas a las abogadas de defensa que estamos ahí para cumplir con un propósito, para formar parte más vocal de este tipo de discusión. Sí, bueno, eso que dice Ana María, pero también yo quiero añadir que nosotras las abogadas defensoras hemos tenido que defendernos a nosotras mismas de muchísimas violencias. O sea, el que se nos juzga también la apariencia, cómo se supone que uno se vista para ir al tribunal, cómo se supone que uno se peine para ir al tribunal, cómo se supone que una mujer hable en el tribunal, cómo se supone que no solo qué diga, porque también los contenidos se controlan, ¿verdad? Y te lo dicen, pero ¿cómo es posible que tú, teniendo hijos, digas una cosa como esa? O sea, ese tipo de cosas. La pregunta que me hacen a mí a cada rato es, ¿tú tienes hijos? Yo jamás hubiera pensado que tú tienes hijos, ¿sabes? Porque, o sea, una mujer como sin entrañas, ¿verdad? Sin escrúpulos. ¿Cómo es posible que tú tengas hijos? ¿Cómo te han permitido tener hijos? ¿Verdad? Lo que les falta decir, ¿verdad? Esta pregunta es bien común. O sea, que es como una perplejidad total, ¿verdad?
Los jueces todo el tiempo te están llamando, por lo menos mi experiencia es al estrado, para que mira a ver si yo te entiendo, pero mira a ver si puedes moderar, no digas cosas como esa, porque el problema es que si ustedes hacen críticas al sistema, la gente pierde la confianza en el sistema, entonces uno le tiene que explicar al juez, pero es que yo no le puedo decir a mi cliente que confíe en el sistema porque el sistema no funciona y yo tendría que ser yo tendría que tener tendría que estar disasociada, ¿verdad? Para yo poderle decir a esta persona que yo tengo aquí sentada que va a encontrar justicia aquí. O sea, que es una lucha, es una batalla que nosotros hacemos cotidianamente. Uno sale a dar una batalla. ¿Y qué pasa? En nuestra sociedad, esas batallas se les reconoce el permiso y el derecho de darla a los hombres. No se supone que una mujer haga eso. Y nosotros nos enfrentamos a la paradoja cotidiana de que aunque la mayoría de los componentes del sistema de justicia criminal, por lo menos el tribunal que yo trabajo, que es el de San Juan, son mujeres, la mayoría de las juezas mujeres, fiscales mujeres, defensa mujer, la pauta sigue siendo masculina. Las mujeres se comportan como mujeres, se visten como mujeres y hablan como mujeres. Y entonces estamos las que nos salimos de esa norma, que recibimos mucha crítica constante y mucha queja, y que muchas veces no se nos permite participar de los espacios. O sea, nosotros no se nos... eso que estaba diciendo Ana María, yo estoy segura que lo compartimos todas. Nosotros hasta ahora, hasta muy recientemente, jamás se nos había hecho parte de este tipo de discusión, ¿verdad? Porque se consideraba que una mujer que defendía a lo que se ha denominado como el agresor, pues es una extensión de ese agresor, ¿verdad? Se asume una complicidad, ¿verdad? Si tú defiendes a alguien que está acusado que está acusado de haber matado a alguien, que aquí como se le dice a eso, se le dice asesino, aunque no se le haya probado el caso, ya es un asesino, pues se asume que tú eres cómplice del asesinato, ¿verdad? Y eso con las mujeres yo noto que es particularmente severo. A mí me encantaría, perdón, a mí me encantaría añadir a eso que si entonces eres una abogada, que no entiendo por qué me miras con eso de que las abogadas se ven diferentes y hay que verse de una manera particular, no sé por qué. Y la reacción que eso provoca en la gente, ¿verdad? Pero si además estás en el otro espectro, que eres la abogada, que aunque eres, ¿verdad? Haces tu trabajo, pero puedes ser sensible, se te salieron las lágrimas, porque las abogadas lloran para notificación general. A las abogadas también. Gracias. Si eso sucede, si muestras una sensibilidad particular, entonces te dicen que usted crea unas relaciones muy particulares con sus clientes, un bonding particular, que usted en este momento no está preparada para expresarse al tribunal, la entendemos, le vamos a dar espacio. Entonces también sufres esa otra, ¿verdad? Esa otra violencia que es la de reducirte a la sensibilidad que eres. Entonces, o eres muy agresiva o eres muy sensible, como si hubiese tú sabes, como si hubiese más de un humano parado aquí, ¿verdad? Entonces, no encajas de ninguna manera, nunca, no importa lo que hagas, dentro de la concepción de lo que es hacer este trabajo. Había una pregunta acá, voy por acá. Gracias, Yara Alma. Mira, yo quería hacerle la pregunta a ustedes y también al grupo, en la medida en que hemos escuchado esta mañana y ahora el tema de pues el Estado como vengativo y, ¿verdad?, la actuación y eso. ¿Qué cosas han sido exitosas al hablar con personas comunes y corrientes para ¿cuál es o sea, para que las personas hagan esa reflexión y esa introspección de la sed de venganza personal? O sea, o sea, ¿qué cosas han sido, como dije, exitosas, eficaces
para que alguien note que en este momento, de repente, hablando de esa situación, X o Y, tú estás desplegando como un deseo adicional porque haya retribución. Porque yo lo he intentado y las personas no, o sea, no quieren ni siquiera acercarse a esa posibilidad de cómo nos enseñan lo que decíamos esta mañana a castigar. Mira, el tribunal es el espacio, el escenario, es un escenario, es como esto, ¿verdad? Tiene una conformación, tú llegas, el juez está arriba, tiene una toga negra, que muchos clientes confunden con cura, porque me ha pasado, y te lo dicen, y tú sabes, porque pasa, y la abogada acá, la defensa acá, el fiscal allá, es un espacio diseñado físicamente para impedir la reconciliación, ¿verdad? No hay una mesa donde sentarnos, no hay cómo hablar, es con prisa todo el tiempo, tienen prisa porque tienen que, al mediodía los jueces tienen que estar fuera, no les gusta trabajar por la tarde, ¿verdad? Entonces es todo con prisa, corre, mira que hay bueno, es una cosa, nosotros trabajamos, es una locura. Pero yo creo que el único espacio que yo he logrado es cuando tú impones la conversación, la tienes que imponer. O sea, tú tienes que imponer la conversación y decir, no, vamos a sentarnos, yo necesito más tiempo, tienes que defender la creación de ese espacio, ¿verdad? Y es buscar la humanidad. Nosotros muchas veces hablamos con la parte perjudicada directamente, punto. Y partiendo de ahí es que se logran acuerdos o soluciones más favorables a los casos. Me pasó hace muy poco en un caso de una muchacha acusada de una manifestación en Vieques, que llegamos a un acuerdo con la policía. Nos sentamos con la policía de Puerto Rico. Imagínate, eso se logró luego de mucho diálogo, mucha conversación, desde la humanidad de los que hablando como viequenses, ¿verdad? Partieron, esa es una experiencia que acabo de tener. Nos tomó mucho tiempo, tuvimos que ir a Vieques, reunirnos con el alcalde y todo. Pero se creó ese espacio comunitario donde se llegó a unos acuerdos y se pudo resolver el caso. No es imposible. Lo que pasa es que pues da mucho trabajo, ¿verdad? Y todavía hay una resistencia bien feroz. Pero yo creo que estamos abriendo la brecha poco a poco. ¿Qué les parece si abrimos entonces la discusión y preguntas y comentarios al público y entonces luego se la vuelvo a pasar a ustedes? ¿Les parece bien? Perfecto. Así que tengo aquí a la compañera y después. Buenas tardes. Primero que todo, gracias, porque sé que hacen una labor titánica. Esas luchas que han llevado junto a nosotras y a nosotros han sido interminables y yo sé que continuarán. Así que gracias. Nada más bien era un comentario. Los últimos 15 años de mi vida he sobrevivido a un espacio de privación de libertad. Y digo que he sobrevivido porque eso es precisamente lo que he hecho. Puedo hablar desde adentro, puedo asegurar que la cárcel está muy lejos de resolver los problemas sociales, más bien ha generado más violencia, aporta más bien a la ruptura familiar, a los daños psicológicos, emocionales, físicos. La cárcel realmente destruye al ser humano y esos procesos a los que somos sometidos son muy crueles. Las historias de las mujeres privadas de libertad son interminables y cada una de ellas está llena de mucho dolor y sufrimiento. Y digo sufrimiento porque uno de los casos en los que las mujeres privadas de libertad se encuentran es que no pueden ejercer ese rol de madre. Y lo digo porque viví la experiencia. Entré de un mes de embarazo a la cárcel. Yo fui sentenciada a 130 años de prisión, o sea, sentencia sumamente alta. Y tuve que dar a luz y dejar a mi hijo en el hospital. Así que ya él tiene 14 años, es un adolescente, y mi historia se ha repetido con el paso de los años. Así que ese espacio de privación de libertad es un espacio bien difícil
no genera nada positivo a la vida del ser humano. Así que el que piense que la cárcel aporta a la sociedad o que arregla algo, está bien lejos de la realidad. En este contexto existen muchísimos problemas más que son invisibilizados. Hay una gran falta de educación académica. Las personas que habitan allí no conocen sus derechos humanos y que le cobijan aún en esos espacios de privación de libertad. Y yo creo que es urgente atender esa problemática para que esa población tenga las herramientas necesarias para acudir a los foros idóneos y puedan resolver esos conflictos que perpetúan las malas condiciones de vida en ese escenario. Hola, buenos días. A ver cómo puedo hablar después de esto, porque yo soy una proud abortera, pero soy mamá y mi flaca tiene 13 años, así que es imposible no poder empatizar con la compañera. Y pues me conmovió fuertemente. Así que básicamente lo que tenía mientras escuchaba, ¿verdad? Encantada, soy Alondra. Pensaba un poco sobre los cimientos de la estructura carcelaria, que como la mayoría creo que sabemos, es una estructura colonialista, racista, y así como otras estructuras y otras instituciones en nuestra sociedad, nunca evolucionó. Más bien nosotras y nosotros hemos estado empujando constantemente esa puerta para vernos, para podernos acompañar, acuerpar, pero sobre todo reafirmar esa supuesta emancipación que nos vendieron. Sobre todo esa emancipación que dice que gozamos las mujeres, y cuando digo mujeres, hablo de mujeres en todas sus diversidades y las diversidades, las disidencias sexogenéricas. En ese sentido, con los compañeros, con los datos ofrecidos por las compañeras, me hizo recordar un comentario que el semestre pasado escuché de un señor que le dicen honorable, Martínez Torres, que es juez del Tribunal Supremo. Estuvo en mi facultad, yo estudié en Ponce, se supone que me gradué en mayo, Dios mediante. Y recuerdo que en esa conversación casual en el pasillo, porque suelo ser un poco irreverente, y el hecho de que tú tengas una toga, I'm sorry, voy a hablarte normal, le habla a todo el mundo normal, esperando que se le llenara la conferencia, yo le cuestioné a él sobre los aumentos en las penas, porque hemos visto cómo con los menores ya se está dando más paso para que se les juzguen como adultos, etcétera, etcétera. Y aquel elemento, sin más ni más, y me acuerdo, textualmente me dijo, las altas penas no son para disuadir, sino para sacar de circulación a esas personas. Entonces, o sea, y ojo, cuando me acuerdo de las palabras exactas, porque realmente me impactaron. Y yo le dije, ¿cómo usted dice eso? O sea, y obviamente eso es un pensamiento súper fascista, pero a lo que voy es que esa es la estructura misma y que confirma lo que pues, estaba diciendo al principio de que nunca evolucionó. Y más bien este turno lo quería tomar porque veo muchas personas jóvenes que probablemente somos estudiantes, y yo creo que no se trata de ser los más subversivos, sino los más justos. Y si la justicia viene con subversión, alegría y bombae. Sobre todo porque como mujer negra y como mujer que viene de una mamá soltera, me di a la tarea en la pandemia de buscar el perfil de las mujeres confinadas, y me sorprendió que ese dato racial de si eres blanco, amarillo, colorado, negro, no lo contemplan. Así que volvemos a que el sistema está constantemente en búsqueda consciente. O sea, esto no es que hay, es un whoops. No, whoops es llevarme el dedo chiquito con la esquina de la cama.
están en una búsqueda constante de invisibilizarnos para entonces no ponerle nombres a las violencias y no asumir su responsabilidad como la entidad y como el ente encargado de promover y de sostener todas las violencias. No te doy recursos, tienes que vender droga, pues te voy a privar. Sí, es como lavarse las manos y no asumirse. Así que básicamente eso era lo que les quería compartir. Tengo a un compañero allí que se quedó el turno y luego vuelvo para acá. Sí, yo creo que si queremos abolir a la cárcel en Puerto Rico, tenemos una llave, que es la realidad de las mujeres encarceladas. Esa realidad es invisibilizada en la sociedad. Y el impulso de castigar y sacar a esas personas de la circulación no se compagina con la imagen de una mujer con un niño al lado y otro aquí. Pero eso es la realidad. Y tenemos que pensar más y proyectar más la realidad de las mujeres encarceladas para sensibilizar, para romper la imagen machista de macho contra macho, que yo pues puedo más que tú y vete para adentro. Hay otra realidad y tenemos la forma de romper los estereotipos de quién está en la cárcel y por qué y cuánto cuesta a la sociedad encarcelar a seres humanos si nos enfocamos en la realidad de las mujeres encarceladas con la participación de gente como Omaira, como el compañero Miguel, que hay personas que conocen de la realidad y son la voz del cambio y la abolición. Lo que Linda acaba de mencionar es generar empatía. Y así es que se logra, ¿verdad? Adelantar muchos procesos. Yo tengo una pregunta a partir de lo que Alondra menciona, ya que trae al Tribunal Supremo. Me gustaría que pudieran compartir con el público los esfuerzos a través del trabajo que ustedes hacen con relación a la inserción o el uso de procesos de mediación, sobre todo cuando se trata con jóvenes. No solamente, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en mujeres, sino también en cómo se trabaja en términos penales con la juventud. Buenas tardes. Gracias a todos los que han compartido, gracias al panel por dar su experiencia, dar su ímpetu, también los paneles anteriores. Tengo una pregunta y después voy a dar mi statement, porque maybe me he equivocado, maybe I've dozed off. ¿Cómo cambiamos esto de la evolución de las cárceles, de las penas? Porque les soy bien honesto, yo no llevo tanto como ustedes, yo a usted la veo bastante en San Juan, yo llevo casos criminales y de familia, y al final del día, yo no veo que esto es en la ley, porque yo estudio la ley y yo doy clases de derecho, no aquí, y no hay una ley en estos momentos que no sea equitativo. El problema es en el sistema, el problema es en las cárceles. Ustedes lo saben cuando visitan a las cárceles. Yo visito las cárceles no como confinado y me da una tristeza. Yo estoy con ustedes, yo simpatizo, pero lo que yo veo no tiene nada que ver con el derecho. Tiene todo que ver con cómo llevamos las personas que están en el poder y qué es lo que hacen. Dieron la estadística del 20% de los hombres son los que salen convictos y el 50 y pico % de las mujeres. ¿Quién entonces? El problema no es la ley, porque la ley es teóricamente justa para todo el mundo. Es quién la está implementando. ¿Quiénes son los que están encargados de corrección? ¿Quiénes son los jueces cómo estamos poniendo los jueces allá arriba? Para mí eso es lo más importante, más allá de que si el derecho es justo o no. Yo entiendo que al final del día el derecho no es justo, porque saben muy bien que la semana pasada una persona se declaró culpable por quitarle la vida a alguien y irse a la fuga. ¿Y eso es justo? Sabemos que no. Esa es la realidad.
¿Ok? ¿Cómo entonces hacemos? Porque al final del día, ¿qué cambiamos? Porque en los tiempos de antes era la ley de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, tú robabas, te quitaban una mano. Ahora estamos en una democracia y tenemos estas supuestas reglas y leyes para beneficiar a la sociedad completa, porque si no tenemos reglas y leyes, no tenemos una sociedad coherente. So, ¿qué hacemos? Y yo estoy seguro que ustedes tienen alguna manera de poder hacerlo, pero al final del día donde tenemos que llevarlo, y me incluyo también, es al Capitolio y quitar los jueces, porque usted lo dijo, uno de ustedes, no recuerdo ahora mismo, los jueces no quieren decidir. Ustedes no saben cuántas veces yo he tenido que decirle a un juez, si usted está diciendo tal cosa, gracias para decírselo al apelativo. Y ahí dice, no. Pues esto es lo que pasa al final del día. Si no tenemos jueces que tengan la valentía, tanto mujeres como hombres, de tomar acción, las personas que ponemos en el Departamento de la Familia, todos estos otros lugares, podemos tener las mejores leyes, que yo siento que tenemos una de las mejores constituciones en el planeta. ¿Qué vamos a hacer? Eso es mi comentario. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Noemí Hernández Santos, oficial administrativo de la Biblioteca de Derecho. Excelente jornada y muy agradecida de poder participar. No tienen idea de la vorágine de sentimientos que he tenido yo con esta jornada, porque viví con unos vecinos una situación de violencia y ver cómo el andamiaje de justicia, en vez de ayudar y sanar, lo que hace es dañar más al ser humano. Me exalta porque ha sido muy fuerte para mí escuchar todo esto. Yo quisiera que esta tarde ustedes me den herramientas a mí para yo cuando salga por esas puertas tener, ¿verdad? Herramientas para poder trabajar con una situación como la que viví con mis vecinos, que estaban maltratando a ese niño desde el vientre de su madre porque el papá no lo quería. La mamá murió y se podrán imaginar la violencia que recibió ese niño y cómo ver la policía, nosotros, no solo yo, sino mis vecinos, llamar a la policía y que la policía siguiera viniendo, nada, hasta un momento que sentí miedo porque, te voy a matar, no sé qué, yo tirada en el piso de mi casa, llamando a la policía y teniendo que mentir porque me dicen, dígame su nombre y su dirección. ¿Cómo es posible que yo voy a poner en riesgo mi vida diciéndole mi nombre y dirección cuando se supone que sea una cosa, verdad, que yo no tenga, verdad, confidencial? ¿Ve? ¿Qué herramientas yo tengo como ciudadano para yo poder poner un granito de arena, verdad, en toda esta situación? Entonces, ¿verdad? Un pensamiento, ¿cómo podemos desensibilizar un sistema de justicia que desde la educación me quitó las herramientas para yo ser un buen ser humano, quitándole las artes, quitándole la música, quitándole la historia, que ellos no saben y tienen ese amor por su patria? Vamos a ir cerrando este panel porque recuerden que después tenemos la plenaria, así que todo el mundo que quiera hablar, ¿verdad? Esperen 10 minutitos que vamos a empezar con la plenaria para que las compañeras puedan expresarse rápidamente. Cogemos un brequecito bien rápido y venimos aquí a la plenaria a hablar, a exponer, a reflexionar, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pues fueron muchos comentarios, ¿verdad? Pues tengo que reaccionar un poquito a cada uno, pero rápidamente. Son muy pocas, ¿verdad? Suena bien desesperanzador en este momento decir que son muy pocas las opciones que tenemos. O sea, francamente, este sistema, lo que existe actualmente, no sirve. No sirve y lo bueno es empezar esta conversación, empezar a visibilizar las cárceles. Tenemos que empezar a sensibilizarnos con esa población, verlos entrar, educar a los estudiantes, entrar, no enseñarle a los privados de la libertad y privada, aprender de ellos, a escucharlos, a escuchar sus relatos, porque si no miramos la cárcel, si no vemos lo que hay detrás, jamás va a haber un cambio.
Eso está ideado el sistema para que no lo veamos, está ideado para que nos despreocupemos de eso. Y lo que hacemos es botar dinero en mantener personas allí encerradas, pero tenemos que movernos hacia adentro, a meternos en las entrañas como ha hecho Edna Benítez y replicar iniciativas como esa. Paso el micrófono porque no tenemos mucho tiempo. Yo quiero contestarle brevemente al compañero, bien breve. A mí la cárcel no me entristece, a mí la cárcel me aterroriza. La cárcel es abominable. Es una cosa que no se puede mejorar yendo a ningún lugar. Eso hay que desmantelarlo completo, ¿verdad? Dejarlo hecho pedazos, ¿verdad? Y crear estructuras comunitarias y adecuadas para resolver los conflictos, partiendo de la humanidad. No, la ley, así eso de que tenemos una buena constitución, yo lamento, ¿verdad? Decir, no coincido. La constitución es una cosa escrita en un papel. La ley como tal, como una cosa que es justa o no es justa, eso no existe, eso es una ficción, es una construcción. La ley existe cuando se aplica. La ley existe cuando se ejerce y se convierte en un poder sobre el ciudadano. Ahí es que la ley existe. Y ahí tengo que decir que no es buena, que no es justa, que nuestra constitución es una constitución deficiente, colonial. ¿Ves? O sea que tenemos que empezar desde lo básico y que las cárceles y el sistema de justicia criminal no siempre existió. Está vinculado a la esclavitud, a la economía de plantación cuando se desmanteló y se sustituyó por esta otra forma de castigar cuerpos. Y por eso nosotras, las defensoras públicas, tenemos que ver día tras día hombres y mujeres encadenados en las salas del tribunal, sin que a nadie le moleste, sin que a nadie le parezca aterrador, porque yo siempre lo digo como si fuera normal, que una persona para firmar un papel para declararse culpable tenga que estar haciendo así, porque ni siquiera le quieren soltar la mano para que pueda firmar un papel donde se va a declarar culpable. ¿Ves? Entonces, eso no tiene remedio. Esa es mi posición con respecto a eso. Y después que mis compañeras hablan, a mí solo me resta decir gracias, pero antes de decir gracias, contestando súper brevemente lo relacionado a los asuntos penales para adolescentes, ciertamente estamos en un momento en que ya el proceso no aguanta más enmiendas, lo que necesita es una reforma, encenderlo en fuego y sobre las cenizas volver a crearlo, un sistema que sea habilitador, un sistema que ponga al adolescente como el objeto, ¿verdad?, realmente del proceso, que sea comunitario, que sea restaurativo y que elimine ese sistema de privación de libertad de los y las adolescentes, sobre todo, y si hay iniciativas que la persona que hizo la pregunta después, si quiere, podemos conversar aparte. Y evidentemente dejar a un lado, eliminar cualquier juzgamiento o procesamiento de un adolescente o una adolescente como adulto, eso nuestro sistema no lo puede seguir tolerando. Antes de cerrar este panel y pasar a la plenaria, quizás dar 2 minutos a nuestra compañera Ana María, que está también a distancia. Ana María, un comentario final. No, lamento no poder estar allí nuevamente, me uno a las expresiones de las compañeras y ciertamente no hay una forma de solucionar o dar alternativas con el sistema como está, ¿verdad? No hay forma. ¿Qué tenemos que hacer? Correr del sistema de justicia criminal para el otro lado, porque el hecho de que nosotros forcemos soluciones distintas dentro del proceso, que muchas veces lo que hacemos es querer obviar, ¿verdad?, ese resultado inevitable de una pena, una sentencia alta a nuestro cliente. Eso no es que pueda, eso no se puede tomar como que hay espacios dentro del andamiaje como está para llegar a una solución de conflictos distinta. Hubo una de las preguntas en torno a la mediación es inexistente en nuestro sistema, para mis clientes no existe esa alternativa, para mis representados no existe la alternativa de la mediación, así que quizás eso sería un buen punto, ¿verdad?, de inicio de ampliar la mediación de conflictos a nuestros casos, pero lamentablemente no existe. Así que nada, le agradezco a todos los comentarios y mucho éxito en la plenaria.
pues no se muevan. Muchas gracias a todas las personas. No, se pueden mover, se pueden mover. Lo que pasa es que en la plenaria nos gustaría tener a todas las personas que han estado hablando para que cualquier pregunta o comentario que se haya quedado en el tintero, por ejemplo, yo sé que en la mesa anterior se quedaron preguntas, en esta mesa se quedan preguntas, así que si ustedes se quieren quedar, sería bien lindo, bien bonito. Muy bien. Regresen. Ok, nada, un par de minutitos para que vayan al baño, tomen agua, lo que sea, pero por favor regresen para la plenaria. Reflexión final de la jornada.